Hola, en este video voy a hablar acerca de algunas claves que se deben tomar en cuenta para que una persona pueda llegar a la vejez y que esta etapa sea vivida de manera activa, exitosa y feliz. Algo que se debe tomar en cuenta es que estas claves no son una receta de cocina en la cual se deban seguir los pasos al pie de la letra o de forma secuencial, ya que todo va a depender de cada persona, de sus características individuales, de su contexto y del estilo de vida que haya llevado durante toda su vida. Antes de empezar a hablar de las claves, es importante definir tres conceptos que van a permitir un mayor entendimiento de por qué ciertas personas en la vejez no tienen un buen funcionamiento físico o llegan a padecer muchas enfermedades. Y nuevamente, no porque esto sea algo asociado necesariamente con la vejez, sino más que nada para comprender que desde etapas muy tempranas, si se sigue un régimen alimenticio balanceado, si se practica algún deporte o se tiene cierta actividad física, se puede prevenir que en etapas posteriores el funcionamiento o el desempeño de la persona en la vida no sea lo más óptimo em, o de la forma en que la persona podría esperarlo. El primer concepto es el envejecimiento exitoso. Este fue propuesto por Rowe en 1987 y se refiere a la habilidad que tiene la persona para mantenerse en bajo riesgo de enfermar. Esto por medio de un alto nivel de actividad física y mental y mediante el compromiso que una persona asume con la vida por medio del mantenimiento de relaciones interpersonales y de su participación en actividades que para él o ella sean significativas. El segundo es el envejecimiento saludable. Este fue propuesto por la OMS en 1998 y establece que se puede obtener solamente desarrollando desde edades tempranas hábitos y estilos de vida que sean saludables, así como realizando una prevención temprana de algunas enfermedades y discapacidades. Y finalmente, el tercer concepto es el envejecimiento activo. Este también fue propuesto por la OMS, pero en 2012, y va a ser el proceso de optimización de las oportunidades que se tienen en salud, participación y seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida de la persona a medida que envejece por medio de una participación continua, ya sean aspectos sociales, económicos, culturales, espirituales y cívicos. Ahora sí, comenzando con las claves, la primera de ellas es integrarse a la vida familiar y buscar formas de ayudar adecuadas a la capacidad de cada uno de los miembros. En las familias se suele pensar que el adulto mayor llega a esta etapa y pierde ciertas capacidades. Sí, tal vez eso sea cierto. Lo que no es cierto es que el perder esas capacidades significa que el adulto mayor ya no pueda realizar absolutamente nada y que debe de estar aislado, lo que provoca que la persona ya no pueda integrarlo o hacerlo partícipe a lo mejor de actividades o no lo tome en cuenta para decisiones que sean importantes para la familia. Entonces, lo que se debe de hacer más que nada es buscar alternativas que le permitan al adulto mayor sentirse parte de la familia y que pueda explotar sus capacidades actuales de la mejor manera posible. La segunda clave es enseñar con el ejemplo. Esto porque el adulto mayor ha adquirido cierta experiencia gracias a los años pasados que ha ido viviendo y por ende ha podido adoptar ciertas actitudes hacia ciertos temas o se ha apropiado de ciertas estrategias de afrontamiento ante diversas situaciones. Entonces, lo que se debe de hacer es permitirle que pueda compartir todas esas experiencias con las demás personas, para enseñarles, por ejemplo, a perdonar, a saldar cuentas o agradecer cada día por las bondades o las cosas recibidas de la vida. La tercera clave es mantenerse sano o con sus enfermedades controladas y también aceptar el deterioro propio de la edad.
Esto es algo que les suele costar mucho trabajo y que incluso puede traer sentimientos negativos hacia la etapa que están viviendo. Lo que se debe hacer es simplemente educarlos respecto a lo que significa lo que están viviendo y que no son los únicos que lo están viviendo, pues hay miles de personas que están pasando por la misma etapa, que lo están viviendo de distinta manera, pero que al final de cuentas hay ciertas enfermedades con las que están lidiando y cierto deterioro con el que están aprendiendo a vivir. La cuarta clave es prolongar la funcionalidad, es decir, desarrollar o enseñarles a llevar a cabo sus actividades de la vida diaria de manera independiente y también no olvidar el permitirles que se desarrollen con su entorno, no solamente su entorno inmediato que es la familia, sino incluso con sus vecinos o involucrarlo en actividades en donde pueda estar en contacto con personas de su mismo rango de edad. Esto le va a permitir mantenerse activo, pero también a la vez mantener o hacerse de relaciones personales. El quinto es llevar una vida saludable. Esto implica no solamente pues hacer ejercicio o tener una alimentación balanceada, sino también no tener ningún tipo de adicción o conducta de riesgo que pueda estar poniendo en peligro de alguna manera su calidad de vida. La sexta es ser activo y tener una alimentación correcta, lo cual va aunado a la clave anterior, porque aquí se debe permitir al adulto mayor hacer ejercicio y llevar una alimentación que vaya acorde a pues lo que su cuerpo y sus características físicas le estén permitiendo. Otra clave es mantener contacto con la familia y la sociedad, conservando o formando nuevos grupos de amigos y redes de apoyo, lo cual va aunado a un punto anterior en el que nuevamente se le debe animar a la persona a participar en actividades recreativas que le permitan estar en contacto, sobre todo con personas de su misma edad, o incluso solamente estar en contacto a lo mejor con sus vecinos o con sus familiares, pero tener relaciones interpersonales. El siguiente es realizar actividades recreativas, sociales, políticas y económicas. Es decir, no porque la persona pierda a lo mejor cierta funcionalidad física o esté pasando por algún tipo de deterioro, se le debe tener encerrado o no se le debe permitir en participar, por ejemplo, si al adulto mayor le gustaba pintar, pues permitirle que siga pintando. O si le gustaba o aún conserva ciertos amigos, pues permitirle que se mantenga en contacto con dichos amigos. También que sea partícipe de su propia economía, de sus propias finanzas. Por ejemplo, de su pensión, que él administre como quiera administrar ese dinero o incluso en la parte política, también permitirle que siga participando y se mantenga activo en cada una de esas esferas. Otra clave es adquirir conocimientos nuevos e incluso conocer cómo manejar tecnología básica, porque se suele pensar que pues los adultos mayores, debido a que a lo mejor vivieron en otro contexto, no están tan familiarizados o no les gustaría familiarizarse con las nuevas tecnologías o los conocimientos que se han desarrollado actualmente, lo cual es totalmente un error porque la vejez no es un impedimento para que la persona quiera seguir adquiriendo conocimientos sobre ciertos temas o incluso si no le fue posible estudiar algún tipo de cosa en el pasado, pues que se le pueda dar la oportunidad de hacerlo actualmente. Otra clave es tener capacidad económica para solventar sus necesidades. Actualmente algo que les beneficia bastante es que muchos adultos mayores o bien están pensionados o tienen alguna ayuda gubernamental. Estas ayudas gubernamentales no se les debe quitar para los familiares administrarlos como mejor les parece, porque ese dinero a final de cuentas es del adulto mayor.
Entonces, permitirle que el adulto mayor, a menos de que no pueda, asesorarlo a que ese dinero lo ocupe en lo que él necesite y lo administre de la manera en la que él considere que es adecuada. Otra clave es disfrutar actividades artísticas y culturales de acuerdo a cada uno de sus gustos y finalmente vivir experiencias espirituales que den sentido a su vida, porque muchos adultos mayores tienen creencias religiosas que para ellos son bastante importantes. Entonces, no quitarle esas oportunidades de, por ejemplo, ir a la iglesia, rezar cada que él considere pertinente, sino incluso acompañarlo en ese tipo de cosas para también generar un vínculo más cercano con el adulto mayor.